Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos en martes, punto crítico, con muchas informaciones, igual que todos estos días. Igual que ayer, iniciamos la semana con muchísimas informaciones. El tema del cerdo, el tema de los pollos, las importaciones, los precios, la oferta, compra, demanda, oferta-demanda. Por supuesto que la especulación. 105 pesos, hasta 105 pesos cuesta una libra de pollo, imagínense ustedes. Vamos a ver cómo se va a sortear todo esto, porque la verdad es que es bastante complicado, y eso que es simplemente una alternativa para que la mayoría de este país que son pobres puedan proveerse de esa proteína animal. Se la quieren poner en China. Parte de las informaciones de las que tenemos es otro prestamito que tenemos ahí en carpeta, que lo vamos a ver también, analizar las implicaciones, porque bueno, la oferta sigue. El Código Penal que hoy se va a conocer en el Senado, y una denuncia que desde este punto crítico hemos estado dándole seguimiento, y tiene que ver con la CDEE, tiene que ver con una licitación que no es licitación, tiene que ver con una resolución emitida en el día de ayer precisamente con un CDE respecto a un grupo de proveedores, distribuidores también de República Dominicana frente a un proveedor único para adquirir los biosintéticos para tapar las celdas del cenicero contaminante de Punta Catalina. Tenemos elementos nuevos también, así es que Fernando Peña, ¿cómo estás, querido? Aquí muy bien, entrando una semana, como tú dices, ya planteada en el día de ayer, pero hoy martes con cosas que este país va a tener que pensarlo muy bien. Hemos dicho muchos temas y vamos a ver por cuál nos decantamos para poner el punto crítico, mi querido Apolinar. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Fernando. El punto crítico está justamente en lo que señalabas, es decir, hay una crisis de oferta, ¿no? Y esa crisis de oferta, en lugar de estimular los sectores productivos nacionales, nosotros estamos yendo a las importaciones. Y la estamos declarando como parte oficial de la estrategia del gobierno para suplir. En este caso. No, porque se supone que el gobierno debe estimular la producción nacional. Pero frente a la crisis y a la situación que se ha planteado por el tema del cerdo, que entonces a la gente se ha volcado hacia el pollo, pero parece que no hay como para suplir la demanda, al menos eso han dicho los polleros organizados en nada, que incluso hasta dicen, bueno, nos sacrificaremos, nosotros probablemente perdemos, pero hay que a la gente proveerlo de esto. Eso decían ellos, me parecía muy ingenuo, pero lo decían. No, lo que ocurre es inmediatamente que se le hacen entrevistas a la gente que produce pollo, la única alternativa que tienen es el aumento del precio. Nunca han hablado del aumento de la producción, del mejoramiento de la productividad y cuáles son aquellos elementos que necesariamente deben ser modificados desde el punto de vista de la política agropecuaria para estimular la producción nacional. Lo que se llega inmediatamente es a la conclusión de que hay que importar. 18 millones al mes consumen en el país. Sí, y eso, entonces, teniendo... El problema es que la competencia en ese sector descansa prácticamente en un solo productor o en dos productores, es decir, que ese mercado es un mercado oligopólico. Por tanto, no cabe, o sea, a nadie le puede extrañar que la consecuencia sea aumentar precios, porque eso es lo que hace el oligopolio y el monopolio, sencillamente controlar lo que es la oferta de bienes para tener efectos sobre los precios. Fernando, don Eduardo no está aquí, don Eduardo que es pollero, pero estás tú, ¿verdad? Y entonces a mí me pareció muy, de verdad, muy ingenuo, porque ayer hablaba precisamente con los productores organizados en ADA, y ellos dicen que siempre, que aquí hay siempre producción suficiente para cumplir con la demanda del mercado, pero que frente a la coyuntura, bueno, pues ellos entienden que sí, que es factible que se importe ahora. Ahí hay una trampa, porque ellos me están diciendo que la demanda aumentó y ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y entonces por eso porque
fue de ajustaron la repente, no, producción. dicen porque fue de repente, fue frente a la situación del cerdo. Frente a la situación del cerdo. Que no necesariamente el que consume el cerdo es el que tiene el pollo como alternativa, porque en términos de precio, que uno no lo entiende tampoco, hay un abismo. Una brecha. Hay una pregunta, brecha. hay una pregunta que parecería ingenua, que se puede hacer para mostrar la verdad o no de esas afirmaciones. Si no se hubiese producido el tema y el fenómeno de la fiebre porcina, hubiese que aumentar el pollo. No, probablemente no. Sí, sí. Entonces el problema no está ni en las capacidades, ni en las existencias, ni en los costos. No está ahí. Hay que ver dónde está el problema, que de repente este hecho ya simple y llanamente haya que aumentarla y aparezcan informaciones como esa de que no tenemos suficiente producción de pollo. Todos sabemos acá que aquí el mercado de pollo es doble. Es doble. Porque no solo hay un mercado de avícola para la República Dominicana, sino también para Haití. Claro. O sea, el tema del pollo, el pollo es un producto no solo básico y absolutamente universal en la familia dominicana, sino que es un producto de mercado insular, el de la República Dominicana. No se produce pollo en Haití para vender aquí. Se produce pollo aquí para vender en Haití. Que por cierto, plantean que en esta coyuntura tampoco la demanda en Haití es tanta por precisamente las situaciones en las que ellos se encuentran. Yo no sabía que eso impedía que se alimenten y que coman y que demanden los alimentos que requieren siempre, ¿no? Todo eso es parte de la gran falsedad. Exacto. En cómo se maneja no solo el problema de la economía particular dominicana, sino la economía vista en una perspectiva insular. Y ustedes los economistas creo que en eso tienen incluso un reto muy especial, porque eso toca no solo el tema de los productos que tienen que ver con la alimentación, sino que toca también otros temas. Toca el tema minero, toca el tema del comercio en otros planos, otros productos, toca el tema de la medicina, toca el tema de la salud, o sea, es un problema de otro tipo. Entonces, sin embargo, lo que yo sí creo que está planteado ahora es que con el tema de la fiebre porcina se descubren, salen a flote otros temas que no se quisieron tener. Más bien salen a flote, ¿no? Salen a flote. Por ejemplo, en el caso del pollo. En el caso del pollo, ¿cuántos meses tenían en proceso de discusión y de presión, contrapresión, precisamente alrededor de los temas que tienen que ver con una industria, para llamarle de alguna manera, no me gusta el tema de industria para referirme a la producción de pollo. Pero lo es, ¿no es? Hay industria, pero no se puede plantear pura y simplemente así. Lo que sí yo sé es que la producción de pollo es una producción fundamentalmente ensamblada, que mete la cuestión en la lógica de las importaciones también. ¿Qué pasa con el maíz? Claro. Y la importación. ¿Qué pasa con el problema de los productos? Son de los commodities, como les llaman. De los productos farmacéuticos para el proceso de cuidado, alimentación, etcétera, del pollo. ¿Qué pasa con el problema de la electricidad? ¿Qué pasa con el problema del agua? ¿Qué pasa con una serie de cuestiones que tienen que ver con la producción de pollo que sí afectan y están en relación al problema de los precios por los costos? Óyeme, que tú mencionas el tema de la electricidad y las grandes granjas pueden tener energías alternativas, precisamente con el excremento de podría ser, pero eso implica incorporar paquetes tecnológicos para eso. Hay fincas experimentales que lo hacen y no solamente se proveen, sino que pueden incluso hasta vender excedente. Excedente, sí, exactamente. Sí, pero ¿cuál sería la solución, Apolinar, Fernando, en este caso, por ejemplo? Porque estamos, en verdad estamos frente a ¿qué? A los especuladores, que son unos malvados. Lo primero que tiene que haber es transparencia en el proceso, uno. Y dos, saber que hay sectores intermedios que son los que te encarecen la cosa. Cierto. A cómo está el producto, el pollo que colocan los productores de pollo en el mercado y a cuánto llega al consumidor. Claro. Ahora que está a 105, óyeme, Ivonne, sí, piensa eso. Dime, ¿cuál es el costo real ganadera, que se supone que para producir una libra de pollo? Pero hay un asunto, o sea, se supo hace varios meses de la crisis de la fiebre porcina en China. O sea, se supone que ese sector, por la, digamos, demanda que tiene el cerdo en China, que la cantidad de cerdos que iban a ser sacrificados obviamente iba a forzar a las autoridades chinas a repoblar su población porcina. Y eso significaba la demanda
muy intensa de alimentos, como tú señalas, maíz, de todos los otros elementos que conforman, digamos, la parte de la crianza de pollos. Entonces, si eso se sabía y eso iba a tener impacto en esos productos debieron haberse preparado. La diferencia está ahí precisamente, y intervengo y salgo rápido. Es que aquí de lo que se estaba hablando es que mientras, por ejemplo, en esas fincas, en esas granjas porcinas de la línea, se estaba denunciando que podría ser la peste africana, la peste porcina, y que los cerdos se estaban muriendo, desde el Ministerio de Agricultura, que debió intervenir, vieron a otro lado. Y hasta que tuvieron el agua al cuello, entonces no intervinieron. Porque aquí simplemente lo que hace es que se reacciona frente a, no se previene, ni siquiera se interviene cuando hay atisbo del problema. Eso es lo que pasó, mucho menos para buscar la alternativa, ¿no? Pero tú quieres decir no agua al cuello, sino la risa en el cuello. Exacto. Porque a partir de ahí se autorizaron una serie de importaciones que obviamente tienen beneficiarios muy particulares. Entonces, hay un factor que hay que incorporar ahí. O sea, la fiebre porcina, hay que sacrificar cerdo. ¿A quién esto le da de manera muy directa? Primero a los que no tienen tecnología, infraestructura y capacidades para evitar los procesos infecciosos. Porque eso no afectaba a las grandes granjas. Exactamente. No, entonces, por tanto... No son la gente del Licey, por ejemplo, en el Cibao, aquí en Santiago. Los grandes granjeros no son los afectados. Son los de Montecristi. Son medianos, intermedios y familias. O sea, aquella alcancía del pobre que hablamos, ya eso es parte de la historia, pero de que se hablaba de tener un cerdito que era como la alcancía del pobre. Todo eso se fuñó ahora. 2 cerditos, 2 puercas grandes. Tenemos un amigo que con 2 puercas paridas dice, ¿qué hago ahora? Claro. Sí, ya sencillamente perdió. Ahora, los que tienen la gran producción de cerdo, esos no. Entonces aquí hay que ver esa política, por qué no se previó y quién iba a hacer negocios también con el problema de la importación, que es lo que a donde terminamos definitivamente postrados. ¿Podrían los grandes productores de pollo tener la posibilidad de hacer negocios con esto? Porque a mí me vuelvo y digo, ellos como que tan graciosamente dicen, ay, sí, ¿qué importa? Y nos vamos a sacrificar. ¿Podría ellos tener algún beneficio? ¿Eso se va a hacer a través de esos grupos o se haría directamente, el gobierno haría las importaciones? ¿Cómo sería? Se ganan por partida doble. No, independientemente de que lo hagan ellos o lo hagan otras personas, el hecho de que el precio del pollo esté más alto o que la importación haga que el precio del pollo supere al precio interno, ellos van a ganar doblemente, como quiera. Pero, los únicos que pierden son las familias. Ayer hablaba con Juan Lucas Alba, que es el presidente de la ADA, y él decía, bueno, 95 está caro, a 105, wow, muy caro, pero el precio del pollo es 60, 65, y según él, en este momento, un precio considerable son 80 pesos. O sea, ganar. ¿Entiendes? O sea, la coyuntura te aumentó. Lo aumenta de manera automática, pero sí hasta que se desatara el tema, señor, pero estaba costando 60 y era mucho, 65. Ahora ellos entienden que lo que es justo, 80, porque en el lapsus entonces te aumentaron 20 centavos por la libra. Pero seamos serios. A mí no me gusta, a veces uno siente hasta incomodidad al abordar estos temas, que no es la fórmula correcta y buena. Pero mira de lo que estás hablando, de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los elementos que me hayan aumentado el costo de producción de la libra de pollo para que me salte de 65 a 80? No, como a 105. A los 100, exacto. No, pero lo que hay que ver justamente son el aumento de precios que han sufrido aquellos bienes intermedios que sirven para la producción de pollo. De eso no han hablado nada. No, pero eso es lo que yo quiero que digan. ¿Cuáles son los elementos? Y además, ¿a quién beneficia y quién es responsable de prever o no prever o de manipular? Pero no para ponértelo en 95 o 105, que ellos dicen que sí, que es caro, que es un tema de especulación, y ahí viene todo el tema de los intermediarios y demás. Vamos, ¿cuáles son los insumos que han aumentado para que ellos entiendan que 80 sería un peso justo, criticando que 95 y 105? ¿Entiendes? Sí, pero perfectamente. Entonces ahí habría, Ivonne, que dar las estadísticas de cuál ha sido el aumento de precios que han sufrido todos los bienes intermedios que sirven para la producción de pollo. Eso el Ministerio de Agricultura no lo ha dado. El Ministerio de Economía tampoco ha dado una evolución de precios basado en la canasta que utiliza el Banco Central, de tal manera que lo que estamos haciendo es repitiendo información entre instituciones y no
no hay nadie responsable que le pueda explicar al país efectivamente cuáles han sido los elementos que han motivado este aumento de precios. No lo han dado. Mientras tanto, hay 3 factores que la gente los ve sin tener que hacer análisis y sin ir a la universidad. Número 1, hay un impacto en población, en el bolsillo, en el estómago, claro, que implica pollo a 105. 1. 2, hay un ganador. Los dueños del gran negocio, en todos los planos. Los dueños no solo del gran negocio estatal y privado. Estatal y privado. Y no solo, eso pasa exactamente, bueno, hay un beneficiario que es el oligopolio y el gobierno. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, entre el costo real de producción, cualquiera que sea, aunque se haya movilizado hacia arriba por el precio de algunos insumos, lo cierto es que la intermediación es la que ha crecido más y por tanto la recuperación vía impuestos del gobierno ha crecido. ¿Y cómo queda entonces el gobierno que va a tener entonces que pagar a precio de mercado los centros que se han sacrificado? Y para eso ya se ha hablado de una cifra. Yo digo pírrica, porque dicen 38 millones así desembolsando de primera partida. Pero tú sabes qué es lo peor de todo. Hoy publica justamente el Banco Central de que la inflación acumulada a julio es de 4.57%. Claro, en las estadísticas, como las calcula el Banco Central, cabe todo. Es decir, que estamos muy bien, porque no hay inflación. Pero habría que tener en consideración también que durante el año de la pandemia el Banco Central cambió la base de cálculo del IPC. No solamente eso, sino que aumentó la cantidad de bienes que componen esa canasta, de tal manera que dispersó el aumento de precios de productos que son significativos en la canasta con el aumento de la cantidad de bienes que contiene la misma. Por tanto, bajó valores para vender. Bajó el índice de precios, y no solamente bajó el índice de precios, sino que no con ese es que no están midiendo si hay inflación o no. Y obviamente, claro, el Banco Central prácticamente es exitoso porque tiene una inflación de 4.57. Oiga, vaya a comprar y tome su factura de este mes y compárela con la del mes que viene, con la del mes pasado, y vea que los mismos productos que usted compró a un precio el mes pasado tienen un precio superior este mes. Un ejercicio aritmético como ese, termina uno diciéndole mentiroso al Banco Central. Pero es que tú te has tardado para decirlo. Es que todavía tú no te has dado cuenta de que Valdés el mismo, digo que ¿cómo se llama el señor del Banco Central? Valdés Albizu ha mentido muchas veces. Pero claro. Y a mí me encanta porque en una conversación con Apolinar en otro escenario lo desmontaba con argumentos técnicos muy entendibles. ¿Sabes lo que pasa con el precio del pollo? Lo mismo que pasa con el precio del galón de gasolina. Lo mismo, ¿eh? ¿A qué costo, a qué precio lo tenemos con todo lo caro que esté? ¿Y a qué precio te lo venden en una estación de gasolina? Y esa diferencia, ¿quiénes se quedan con ella? Entonces ahí tú tienes que repartir entre especuladores, sinvergüenzas, estafadores y gobierno. Bueno, pero el gobierno que propicia eso, pero porque claro, el gobierno no se ha dado la tarea de hacer, digamos, de cumplir con su responsabilidad, en el sentido de que hay una ley que establece una fórmula para determinar el precio del galón de combustible de cualquier gas propano, etcétera, que tiene una serie de elementos escondidos que solo son beneficios de la gente que está metido en el negocio. Ahora le están escondiendo en el precio del pollo. Entonces podemos tomarlo casi como una payasada, lamentada fórmula hito, señores. Con ese hito nos vamos a la pausa. Venimos de una vez porque, wow, hay muchos temas para tratar. Me temo que no nos va a dar el tiempo. Regresamos. Bueno, aquí estamos, regresamos. Leo, yo quiero que usted nos ponga por favor en pantalla la resolución que emitió ayer la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Para ver esto rápidamente, mañana lo vamos a ver un poquito más amplio con Bernardo Castellano, que va a estar aquí, va a ser una especie de balance del tema eléctrico. Y esto tiene que ver, señores, con ese acto administrativo que fue la respuesta a ese grupo de proveedores que se han estado quejando por una licitación que no fue licitación, que se hizo para la adquisición del suministro de los materiales geoscientíficos
sintético, logística, instalación del cierre de la celda del cenicero de Punta Catalina. Ahí, señores, se quiso favorecer evidentemente a una empresa, a una firma. Esa firma la representa en el país Antonio PH. Han salido todos los distribuidores y los proveedores y han elevado actos ante compras, contrataciones, ante la empresa, ante la oficina que dirige Milagros Ortiz Bosch. Mientras eso ocurre, bueno, pues ellos, esa instancia enviada a la CDE, la respuesta que la CDE ofrece es una perla, claro, a la firma principalmente de Toñito Almonte, respecto a lo que ellos dicen, y hablan de que esas instalaciones de la geomembrana será el fabricante instalador aprobado por ellos, habla de que solamente, por lo menos ellos tienen 3 años de experiencia, hablan de muchas cosas, y eso la verdad que es patético lo que ocurrió con esa resolución que les envía la CDE, patético en el sentido de que ellos se convierten en juez y parte, y entonces empieza a salir toda una serie de informaciones, como por ejemplo que otra firma fueron proveedores precisamente para hacer las mismas cosas en el 2018 y que esa otra firma no tiene nada que ver, la que ahora se hizo la declaratoria, por la que se hizo la declaratoria de exclusividad. Una licitación que envuelve 455 millones, de los cuales hay sobrevaloración de 150 millones, según los expertos técnicos, nos lo decía incluso Bernardo la semana pasada, y hay la insistencia y persistencia de la CDE cuando ellos envían esta resolución a ese grupo de personas que tienen muchos temores en dar la cara, deberían de enfrentarlo y hacer una rueda de prensa, y señores, con toda la documentación que ellos tienen para desenmascarar la chapuza que han estado haciendo con esto, yo creo que deberían de animarse. Sin embargo, la pelota está en la cancha ahora mismo de compras y contrataciones, y hasta este viernes tendrá Carlos Pimentel que asumir posición respecto a esto. Esto es increíblemente, óyeme, es una cosa... Mira, desde el punto de vista económico, con ese caso lo que yo tengo que decir es que el ministro ha dado muestra de que lo único que quiere ser es ministro. 1. Segundo, de que desaprovecha la oportunidad de hacer que el sector privado compita a través de una licitación bien hecha, y lo que promueve es la asignación directa a través de un supuesto concurso a un determinado ganador, que yo no creo que sea ganador, sino que fue previamente seleccionado como ganador. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no está haciendo ningún servicio a lo que es el funcionamiento de la economía de mercado que ellos dicen que quieren tener. No solamente dice el gobierno, sino también dicen los empresarios que quieren tener una economía de mercado. Pues bien, una economía de mercado se fundamenta en la competencia. Claro. Entonces, ¿por qué los ministerios evitan la competencia? Y eso, evidentemente, al evitarse, lo que tú tienes es sobreprecios y lo que tienes es perjuicio para las cuentas públicas. ¿Y la posibilidad de que alguien haga negocio? Bueno, por eso. También, o sea, sí, claro. Porque claro, cuando tú te arriesgas y la poca credibilidad que te queda, oye, y lo estoy diciendo, me refiero al ministro de Energía y Minas, cuando tú arriesgas la credibilidad que te queda con cosas como esta, la verdad es que tú dices, pero ven acá, ¿por cuál razón? ¿Entiendes? Cuando simplemente aquí debió de llamarse a una licitación abierta y el pretexto del proveedor exclusivo, del proveedor único, declarando una exclusividad. Señores, eso es increíble. No, yo quiero hacer una acotación, perdóname, Fernando, con respecto a Antonio Almonte en este caso. O sea, el elemento que digamos que cabe destacar en este asunto es que la credibilidad que él pudo haber tenido se desvaneció cuando él firmó el pacto eléctrico. El pacto eléctrico que era ilegal, que no tenía que no era pacto, que había una regla que no se respetó y que fue una regla que votaron y aprobaron dentro del CES, y que él, sabiendo eso, sencillamente de manera olímpica desconoce eso, no habiendo aprobado un conjunto de elementos que estaban en el pacto eléctrico. Había uno que habían sido acordados
No. Pero no... Peor. No firmado. no firmados. Peor, Apolinar. Él tuvo que volver sobre sus palabras y pisotearla como un trapo sucio. O sea, lo que Antonio Almonte había argumentado para que ese pacto hace un año, en la pasada gestión, no se firmara, fue precisamente reivindicado por él mismo. Y entonces cuando tu palabra tú la pisoteas y la tiras por el suelo, entonces tú con eso estás también pisoteando tu credibilidad y el respeto además que se te pueda tener. Entonces la credibilidad, ¿Eso fue lo que pasó? La credibilidad que él tenía antes de tomar esa posición, ya no la tiene. Él puede decir cualquier cosa y yo tengo que ver documentación y tengo que ver pruebas para creer en lo que él dice. Entonces, para mí, efectivamente, lo que él diga públicamente no tiene mucha validez. Yo no sé, pero yo creo que hay que también pensar en una lectura adicional. Lo que ustedes han dicho tiene no solo sentido, tiene el valor de verdad, porque las evidencias lo muestran, ¿no? No voy a referirme al tema eléctrico, suficiente lo que tú dices, y yo digo más, hay una admisión de hecho, de parte de él y del gobierno. Lo que pasa es que hay que esperar que las cosas se ventilen de lo que ustedes dicen sobre el pacto. Lo que ocurre es que el Ministerio de Energía y Minas le está pasando igual que a los otros dos ministerios que representan simbólicamente la presencia directa del PRM como partido en el gobierno de Luis Abinader. Si ustedes ven la ofensiva que hay del sector empresarial monopólico, de los dueños del país, de los verdaderos dueños del país, o que se creen dueños del país, que son esos supermonopolios y esas familias súper ricas que dirigen la economía dominicana, que la controlan, que tienen el negocio, que tienen la República Dominicana como un negocio de su propiedad. Esos grupos son los que están presionando esencialmente y han puesto en crisis, porque este es un gobierno bajo secuestro, los tres ministerios que tiene el PRM, de hecho, con más articulación a la sociedad. Búscalo. Ministerio de Energía y Minas, Almonte. Salud. No. Ministerio de Educación, con Fulcar, cabeza durante todo el primer periodo, hasta de la campaña, de la dirección de campaña del presidente, hasta que fue sustituido precisamente por Lisandro Macarrulla, que terminó con el santo y con la limosna, ¿no? Y tercero, hay un ministerio especial fuera de Energía y Minas y fuera del de Educación. ¿Gabinete? No, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. Los tres metidos ahora mismo en escándalo. Ah, ok, tú dices en escándalo. Pero en escándalos y en situaciones de que cuestionan el rol de los que son las figuras más figuras, valga la expresión, del PRM en el gobierno actual. Entonces, cuando usted ve cuál es la acción y usted ve cuál es la combinación, ahí hay una combinación de reducción de lo que es la acción desde el Estado a los intereses del sector privado, y todos terminan planteando serios cuestionamientos a los temas de transparencia y a los temas de corrupción, los tres casos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los casos de corrupción que venimos arrastrando? Porque nosotros tenemos por ahí unos operativos extraordinarios de moluscos y demás, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Moluscos, medusas. Moluscos, ¿no? Tenemos pulpos, medusas, caracoles, que por cierto, quiero que... Ayer conversábamos nosotros con José Alberto Ortiz y el punto de partida fue precisamente la resolución pasada de la Cámara de Cuentas respecto al caso del señor Hugo Álvarez Pérez, que no puede estar más pulverizada también su imagen, con una contratación de unos abogados y que la Cámara, claro, a título personal, utilizando los recursos de nosotros como si se tratase de un asunto institucional, que fue con el allanamiento a esa Cámara de Cuentas, y ahí me gustaría que nos detuviéramos un momentito en la Cámara de Cuentas y en el operativo, ¿cómo se llama? Caracol. ¿Verdad? Así se llama. Sí. En el Caracol, que la gente entiende como que el Caracol es simplemente el sometimiento a todos los miembros pasados de la Cámara de Cuentas que admitieron que maquillaron y auditorías y que hicieron trabajos de campo, y entonces después ellos pusieron lo que les dictaban sus patrones de todas y cada una de esas instituciones, incluido Danilo Medina. ¿Ok? Y con el tema de las visitas sorpresa, que por cierto, esa auditoría de la auditoría con la que se está trabajando involucra la suma de 1.000 millones de pesos, las visitas sorpresa, más el caso de Punta Catalina. ¿Pesos de dólares? De dólares. ¿De dólares?
1.000 millones de dólares, sí, mucho dinero. Entonces, además de eso, la auditoría de Punta Catalina, la auditoría de Santo Domingo Este de la alcaldía, la auditoría del 911. O sea, nada más para mencionar 5, señores. Cada una de esas auditorías maquilladas, perversamente maquilladas, será un expediente más que habrá que trabajarse, aparte de todo el entramado del operativo Caracol. Y ustedes me pueden decir a mí que tiene forma, si realmente aquí se va a trabajar con esa justicia independiente, y yo no dudo en absoluto que sea por lo menos los que conforman el Ministerio Público tengan la decisión y la determinación de actuar de manera correcta. ¿Ustedes piensan que nada más con el caso de Punta Catalina y las visitas sorpresa, Danilo Medina, expresidente constitucional de la República, pueda salvarse de hacer unas cuantas pasarelas a la Procuraduría General de la República? Hay forma, porque inmunidad lo va a tener, porque el otro, que también le podría tocar algunas cosas y que mucha gente se ha recordado a propósito del caso Macarrulla, de que Leonel Fernández le regaló Sanssouci precisamente a los Vicini, ¿verdad? A los Vicini y a una empresa vinculada a Macarrulla de manera directa. Ese otro señor que se llama Leonel Fernández había dicho no, porque en su lío de como caimanes del mismo charco que son, diciendo, la inmunidad de Danilo, eso es cuestión de un año por lo del Parlacén, y en un año ya todo eso estará, ¿verdad?, judicializado. Entonces, díganme ¿ustedes piensan que Danilo Medina se salvará de verdad de tener que responderle al país por el uso de esos 1.000 millones de dólares o lo que pasó con Punta Catalina, nada más para mencionar esos 2 casos? Mire, yo pienso lo siguiente, o sea, tenemos un sistema judicial, y enfatizo la palabra sistema judicial, en el que, digamos, hay una serie de dirigentes, o sea la procuradora, la procuradora adjunta y el Ministerio Público, evidentemente que son partes del liderazgo que tiene ese sistema. Pero eso no significa que ese liderazgo haya permeado en todo el sistema judicial, ¿no? Probablemente ellos sean los que persigan, digamos, colocar tras las rejas a aquellos que delinquieron y utilizaron el patrimonio público para enriquecerse, pero sin embargo hay que conocer, digamos, todos los jueces y todo el entramado del sistema judicial para saber que eso sea cierto. Se ha dado un paso de avance, o sea, se han judicializado varios casos. Sí. Ahora no tenemos resultados, eso no son resultados. No. Eso es preliminar. Los resultados es cuando un juez se pronuncie para castigar o no castigar a esos implicados en los temas que se están debatiendo ahora mismo en el sistema judicial. Entonces, yo soy muy incrédulo en el sentido de que yo necesito resultados para que efectivamente pueda calificar no a personas, sino al sistema judicial como un sistema judicial independiente. Aportando o apostando a lo que tú dices, hay una cuestión de partida que está clara. El sistema judicial fue instrumentado, organizado, estructurado en 20 años de gobiernos PLDistas. Y aunque... Como trae a la medida. Sí, y aunque, y no solo eso, sino que se aseguraron de que no pudiese ser modificado dentro de, con comillas bien grandes, el orden institucional nuestro. Eso pasa con toda la administración pública y ha servido de justificación para que ocurran cosas como las que ocurren en la administración pública a propósito de las obligaciones que tiene el Ministerio de Administración Pública. Por ejemplo, en el caso de la justicia, la estructura de qué permitió que Jean Alain hiciera la burla que hizo con los plátanos, la caja fuerte, la cosa, cuando lo allanaron, la burla. ¿Qué hizo eso? Porque él sabía de todo lo que iba a pasar y por eso quiso burlar, aunque no pudo, la justicia. Quiso burlar la acción que había justamente para capturarlo.
¿Por qué? Porque él tenía la información. ¿Quién se la dio? ¿Cómo la consiguió? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un sistema estructurado, incluyendo a nivel de fiscalías, que no lo incluye a todo el mundo, que le permite a ellos no solo participar en eso, sino, por eso el cuidado que tiene que tener la dirección del sistema del Ministerio Público. Es el cuidado que hay que tener para la estructuración de expedientes, que te lo pueden estructurar incluso de tal manera que, quedando mal hecho, faciliten con tecnicismo la liberación de todos esos sinvergüenzas que tienen responsabilidades fundamentales en la estafa de que ha sido víctima el país. Y cuando tú vienes a ver, ya Nalan, lo que estás de vacaciones sí, entonces eso hay que tenerlo cuidado, y la ciudadanía tiene que estar, porque la lectura que de esto hay que hacer es una lectura fundamentalmente política, que es lo que está pasando. Y yo digo que en este caso, por razones políticas, aquí hubo un proceso que condujo a una cierta posposición o relego de las implicaciones, por ejemplo, del litoral leonelista en los procesos de corrupción. Una posposición porque coincidía en la necesidad de enfrentar el blanco fundamental, que era el danilismo, que tenía el control del PLD y el gobierno. Pero superado eso, entonces viene el cobro. Entonces el leonelismo tiene que exigir, o por lo menos procurar, determinada indulgencia o impunidad. En la medida en que se hace efectivo el proceso para castigar a los responsables de todos estos desmanes que se cometieron contra la vida de la República Dominicana y el pueblo vía la corrupción, entonces en esa medida se llega a la cúpula del peledeísmo desplazado, que es el danilismo. Claro. Al llegar a esa cúpula, entonces se ponen en juego otras cosas. ¿Por qué ellos no robaron solo durante 4 años? Fueron 20 años de desfalco al Estado dominicano. Y entonces eso tiene sus implicaciones y sus responsables, y usted tendrá que llegar a la otra parte de la vieja camarilla morada. Así es. Al llegar ahí, entonces viene y se presenta un problema político para el presidente de la República y para el grupo dominante actual, que es que la luna de miel con el leonelismo tiene que romperse. Y al romperse eso va a impactar el sistema político, y por eso que yo digo, ahí es que los analistas y los estudiosos tienen que ponerse a sacarle punta al lápiz para ver efectivamente cómo es que van a pasar las cosas en este país. Porque a partir de tu análisis, como dice la gente muy popularmente, a partir de un embusero, que a veces la pegan con algunas expresiones, si seguimos ese curso de los acontecimientos, entonces esto no se sabe dónde vayas a parar. Y podría pararte en un lugar no deseado. Así es. No, pero fíjate una cosa, yo creo, o sea, a partir de... Es improbable para la lógica de mucha gente, pero eso llevaría... No. Porque si hablamos de las hay que buscar por eso el punto crítico de la cosa. Claro. No hay que ser... Yo soy un optimista enfermo en lo personal. O sea, yo creo que esto va a tener soluciones y que de alguna vez este país podrá ser decente. Yo soy revolucionario, todo el mundo sabe lo que yo pienso. Sin embargo, yo aspiro ahora nada más a un país decente, y ese país decente al que yo aspiro pasa necesariamente por darle respuesta a una aspiración de la calle, a una aspiración de la gente, que es que acá hay que ponerle fin al sistema de impunidad. No se puede responder a esto, y es el peligro del presidente de la República al frente del PRM, es que se abra paso a una nueva impunidad, que es la que permite, por ejemplo, que siga siendo primer ministro de este país, a un hombre con un expediente, con acusaciones, con responsabilidades directas. No solo en eso, cada vez que tú hablas de casos nuevos, tú mencionaste Sanssouci, tienes que volver a pensar en Macarrulla. Entonces, ¿cómo es posible que siga siendo el primer ministro de este país y no esté mínimo suspendido para ir a responder? Pero hay una parte, Fernando, que yo creo que no que se te olvidó, sino que no la pensaste cuando elaboraste todo tu discurso, y es el hecho de que si las instituciones funcionan de esa manera, entonces la ciudadanía no está representada en ninguno de los órganos de las instituciones públicas de este país. Pero por eso el Congreso está discutiendo en las condiciones actuales en el día de hoy el problema, por ejemplo, del Código Penal, por todo este desastre. Entonces, ¿qué significa eso? Si la ciudadanía no tiene representación en las instituciones públicas, el único camino que queda es la calle. No queda otro camino. Pasó en Chile, pasó en Colombia recientemente, y eso dio resultados. Pasó en Chile. Brasil. El cambio de la Constitución. En Ecuador lo frenó el coronavirus, pero también. No, pero fíjate, en Chile terminó con la modificación de la Constitución de Pinochet del 73. Claro. Así es. Entonces eso significa y en Perú con un presidente nuevo que está dando señas interesantísimas para América y el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener claro
que si no hay ninguna salida ni ninguna representación en los organismos públicos de la ciudadanía y de los intereses de la ciudadanía, entonces le están dejando solo un camino a la sociedad que quiere liberarse de todos los fardos que evidentemente durante más de 20 años le han impuesto a la sociedad dominicana, y por ahí va a salir eso. Con toda seguridad, y no solo eso, yo pienso que es un desafío especial. El presidente hablará dentro de unos días. No es un discurso de rendición de cuentas, pero es un discurso que la nación espera siempre, no solo por la tradición, sino en este caso porque es el primer discurso después de un año, tras 20 años de gobiernos o desgobiernos PLDistas y de calle en la gente, que llevó al propio presidente a ponerse la chaqueta verde, sí, para, vestido de verde, decir que iba a ponerle fin a la impunidad. Si eso no se hace ahora, si no hay señas claras, en este discurso el presidente, que no va a rendir cuenta, estará obligado a decir, a apuntar, a cuadrarse para decir por dónde va la cosa, o vamos a llegar a un punto donde no sepamos para dónde empuja la cosa. Precisamente entonces ahí está la importancia de la intervención del presidente ahora, cuando ya cumple un año el gobierno. Las señas hay que estar listos para captarlas, ¿no? Y luego, por supuesto, será punto crítico, porque eso dirá por dónde va este gobierno. Si decide transitar el camino que la gente ha rechazado por mucho tiempo, si simplemente decide montarse en ese sector social que necesita desde hace mucho tiempo. Yo estoy preparando mi chaqueta verde desde hace mucho tiempo alguien que los acompañe, ¿verdad? Entonces eso habrá que verse. Y también ustedes podrán ver este programa en la plataforma de YouTube, porque así mismo, Punto Crítico, nosotros lo vamos a subir en un momentito, lo ve más reflexivamente y por supuesto se motiva para que mañana a las 10 esté con nosotros. Gracias, Fernando, Apolinar, nos vemos. Hasta mañana.